Hola a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la señal de Arturo y Gema. Soy Arturo Valderas, servidor. Nuestro tema, el dolor. Eh, el dolor tiene dos caras. Y empezaríamos preguntándonos y respondiendo qué es el dolor. El dolor es una experiencia de malestar, es una experiencia desagradable que puede tener como dos caras o dos vertientes o dos maneras de experimentarlo. Em, Todos nosotros hemos sentido el primero, que es el dolor físico. El dolor físico y el segundo es el dolor emocional, es la segunda cara, el dolor emocional. Los dos proceden de causas semejantes. Esta experiencia de dolor generalmente la experimentamos cuando hemos sufrido una lesión, un daño que genera un desequilibrio en el cuerpo o en el interior emocional. A esta experiencia es a la que le llamamos dolor. Es desagradable, es molesta. El dolor físico, que prácticamente todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, es distinto, es diferente en función de en qué parte del cuerpo estamos sintiendo este dolor, en qué parte del cuerpo estamos teniendo esta experiencia. Puede ser, por ejemplo, el dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de muelas, dolor de garganta, dolor de estómago, dolor en el riñón, en los riñones, en el hígado, dolor muscular, dolor óseo en los huesos, etcétera. Y cada uno de ellos tiene diversos niveles: leve, moderado, intenso, muy fuerte. Igual el dolor emocional. El dolor emocional depende de qué circunstancias hayan generado esta lesión, daño o herida de carácter emocional. Y al igual que en el dolor físico, las experiencias de dolor emocional cambian, son distintas de acuerdo al tipo de experiencia que haya generado ese, ese dolor, esa lesión, ese daño, esa herida interior. Puede ser el miedo, que puede tener también diversas intensidades: inquietud, temor, miedo, ansiedad, pánico, que serían todas las intensidades en las que podemos experimentar el miedo. La ira, que también tiene intensidades, puede ser molestia, enojo, coraje, ira, etcétera. La tristeza, que puede ser moderada, leve, media, intensa, que incluso se puede convertir en un problema que se deriva, que deriva en un problema físico, como pudiera ser una depresión. La vergüenza, ese sentimiento de inferioridad o de pena o de dolor por los errores que cometemos, puede ser igual, moderada, intensa, etcétera. El sentimiento de culpa también es otra manera en la cual el dolor emocional aparece o lo experimentamos. Y el dolor tiene mucha importancia en nuestra vida por una razón: porque no estamos hechos para experimentar el dolor. Nuestro estado ideal, diríamos, es el del bienestar, que es derivado del equilibrio en todas las dimensiones de nuestra persona. Y el dolor, cuando aparece, afecta directa o indirectamente la totalidad de nuestra persona. Por ejemplo, si tenemos un dolor de muelas, evidentemente el dolor lo experimentamos directamente en la zona en donde está la muela afectada, la que nos duele. Pero la consecuencia indirecta es que con un fuerte dolor de muelas, todo nuestro ser se altera. Estamos inquietos, estamos molestos, no podemos fijar nuestra atención, no podemos ser productivos, etcétera. Entonces, directa o indirectamente, el dolor va a afectar todo nuestro funcionamiento.
Y resulta lo mismo, es lo mismo con el dolor emocional. El dolor emocional lo experimentamos localizado, o tengo miedo, o tengo coraje, tengo ira, siento pena, vergüenza ante esta y esta y esta situación. Pero en general, ese miedo, por ejemplo, afecta prácticamente todo lo que hacemos. Nos da miedo la relación con los demás, nos da miedo probablemente el trabajo, el cliente, el proveedor, en la familia experimentamos estos temores, etcétera. Entonces, el dolor emocional, al igual que el dolor físico, prácticamente va afectando cada área de nuestra persona, nuestra totalidad. ¿Por qué? Pues porque somos una totalidad. Y parece ser incluso que el dolor emocional, cuando lo sentimos, afecta las mismas neuronas o el mismo tipo de neuronas que el dolor físico. De ahí esta relación entre ambos también. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando dolor, por ejemplo, dolor físico, tenemos un plan A, porque, insisto, nadie podemos vivir permanentemente con dolor y mucho menos con dolor intenso. Entonces, en cuanto lo experimentamos instintivamente, buscamos automáticamente, consciente o inconscientemente, quitarnos ese dolor. Y entonces cuando tenemos un dolor físico, el plan A, diríamos, el que implementamos directamente para quitar el dolor, es el analgésico. Si tengo un dolor de cabeza, tomo un analgésico para calmar el dolor de cabeza, o para los dientes, o para los músculos, etcétera. ¿Qué es un analgésico? El analgésico es una sustancia que calma el dolor, lo elimina. La palabra analgésico viene del griego a o an, sin, aljos o algios, dolor. Analgésico sin dolor. ¿Qué hace el analgésico? Bueno, si el dolor está generado por una caries, por ejemplo, el analgésico calma el dolor del daño que tengo yo en la muela. Pero el analgésico sí lo calma, porque bloquea la señal de dolor. Es decir, el daño ahí está en la muela, pero yo no siento el daño. Ese es el efecto de un analgésico, eliminar las señales neuronales de dolor. Entonces tomo mi analgésico, me siento muy bien, ya no tengo dolor, pero sigo teniendo un problema de caries. Lo tengo, pero no lo siento. Igual, con el dolor emocional, buscamos una manera de aliviarlo. Hay dos, decíamos, hay un plan A también para calmar el dolor emocional. La primera vertiente de este plan A, que sería un analgésico, sería aumentar la experiencia para que se compense y la rebase a la experiencia de dolor, aumentar la experiencia de placer físico. Y la otra es aumentar el placer emocional de alguna forma. ¿Y cuáles son las maneras más comunes que tenemos de aliviar el dolor emocional? Bueno, la primera, la más inmediata y la más socorrida, es la del bienestar o del placer físico. Si yo experimento un gran placer físico, diríamos que en ese momento el placer físico supera la experiencia de dolor y ocurre lo mismo que con un analgésico físico. Elimino la señal de dolor porque es más fuerte la señal de placer. ¿Y cuáles son las formas más comunes de experimentar placer? Bueno, pues son los placeres de los sentidos. Eso lo sentimos inmediatamente. Por ejemplo, comer. Comer es una necesidad normal. Requerimos comer para vivir. Pero cuando hay dolor emocional y las personas dicen, es que como por ansiedad, la ansiedad es un miedo, por ejemplo, entonces tiendo a comer determinado tipo de comida que aumenta mi experiencia de placer,
qué sabroso, qué rico, está delicioso. Y empiezo a tener una gran experiencia de placer que se convierte, por eso la comida se puede convertir, o se convierte de hecho, en el analgésico que me impide seguir experimentando la experiencia del dolor emocional. Beber alcohol también hace lo mismo. Calma, relaja, aumenta la sensación de placer. Entonces, en la medida en la que el alcohol, la experiencia placentera, rebasa, supera la del dolor, me siento muy bien. Funciona como analgésico. Y así pudiéramos continuar con muchas de las experiencias sensoriales. Por ejemplo, la unión íntima. Em, Otra experiencia es la que está en la frontera de lo físico y lo emocional, que sería el ocio, el descanso, el no hacer nada. Otra experiencia también placentera es de una excitación extrema, por ejemplo, experiencias que hacen que nuestro cuerpo segregue muchas sustancias placenteras, por ejemplo, la adrenalina, los deportes extremos, ese tipo de situaciones en donde las emociones de placer aumentan muchísimo. El trabajo también como mecanismo que me protege de las situaciones en las cuales esas experiencias, diríamos, negativas de dolor, logran desaparecer. Y también otros de comportamiento, por ejemplo, explotar de ira, tener ese tipo de accesos de ira, de enojo, de coraje, el aislamiento, etcétera. Ese sería el plan B de todos estos comportamientos y consumos que sí, diríamos, funcionan como analgésicos. Pero hay que hacer una observación importantísima. Alivian el dolor, evitan que experimentemos el dolor de el daño, la herida, la lesión, pero no curan. Así como si me tomo un analgésico, la muela sigue con caries, igual, si como y experimento un gran placer, eso no sana mi herida emocional. Y el problema es que cuando desaparece el efecto del analgésico, porque es temporal, vuelve a aparecer el dolor de la herida, o del problema físico, o de la herida emocional. Por lo tanto, y además se produce otro problema, porque tendemos a repetir el mismo analgésico que nos alivió el dolor, pero cada vez nos volvemos más tolerantes a el analgésico. Cada vez necesitamos más o más pastillas contra el dolor, o más somníferos para dormir, o más comida para estar equilibrados, aunque sea temporalmente, o más alcohol, o más sexo, o más pereza, o más trabajo, etcétera. Entonces, hay un punto en el cual el analgésico se convierte literalmente en una adicción. Y al convertirse en una adicción, añade problemas a los problemas originales. El plan B, que sería el saludable, es escudriñar, investigar, profundizar para curar. Curar es el plan B. No solamente el analgésico para la caries, no, es ir a extirpar la caries, restaurar bien esa muela que me duele para que se restablezca y desaparezca el dolor, se restablezca el equilibrio, el bienestar. Igualito con las heridas emocionales. Tenemos que profundizar, tenemos que hacer un proceso profundo de introspección para detectar las causas de nuestro dolor emocional, del desequilibrio emocional y los desequilibrios que tenemos de comportamiento, para detectando la causa profunda, hacer un proceso de curación interior, equivalente al de la muela. Se puede y debemos hacer este proceso profundo de sanación de las heridas emocionales, la curación de sus causas,
para poder restablecer nuestro equilibrio emocional, ya sin el dolor, y recuperar la armonía en nuestro propio interior y en las relaciones con los demás. Por tanto, la invitación es a sumergirnos en este proceso. Nuestra experiencia a lo largo de muchos años es que es posible descubrir, procesar y sanar las experiencias de dolor y de heridas emocionales. E incluso, con frecuencia se obtienen no solamente el beneficio del reequilibrio emocional y de la relación con los demás, sino hay muchos casos en los que hemos podido ver una mejoría integral, incluso en la salud física de las personas que hacen este proceso interior. Así que les invitamos a que trabajen en este proceso de curar, de usar el plan B, no el plan A, el plan B de detectar causas y hacer procesos para sanar. Con mucho gusto nosotros les podemos acompañar con los recursos que tenemos. Tenemos audios en nuestra página de curaciondelniñointerior.com y tenemos también un proceso de acompañamiento. Quienes requieren de algún apoyo y creen que se los podemos ofrecer, con mucho gusto podemos acompañarlos en este camino hacia la salud, el equilibrio y la felicidad. Muchas gracias. Dios los bendiga.